Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, amigos que me están viendo a través de esta plataforma. Se ha surgido mucha polémica acerca del tema por qué las mujeres deben callar en las congregaciones. Incluso he escuchado comentarios donde dicen Pablo es un machista. Otras personas están en polémica, mujeres con hombres en las iglesias. Ahora hay que ver este tema y hay que entenderlo a la luz de la Escritura, realmente. Si es un mandamiento de Pablo o es un mandamiento de Dios. Aquí en lo que es 1 Corintios capítulo 14 del 33 en adelante, primero el apóstol Pablo comienza mencionando en el versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En primer lugar, vea usted que Pablo no está singularizando, especificando una congregación, no está especificando Corintios, sino que todas las iglesias. Quiere decir que el apóstol Pablo no solamente ahí en Corinto había dado este mandamiento, sino que también lo había dado en las demás iglesias, en todas. Significa que el mandamiento que estaba dando en Corinto no era algo nuevo, sino que ya lo había dado en diferentes lugares. Y por eso es de que el apóstol Pablo les dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones. Por eso Pablo les hace una pregunta a la misma vez lógica, como para hacer conciencia. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Quizás como mucha gente actualmente hoy en día dice que Pablo es un machista, a la luz de la Escritura pues podemos estar dando cuenta que Pablo también confronta este tipo de comentarios en el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En la iglesia del primer siglo tal vez existían también personas que estaban creyendo que era puro machismo de Pablo, pero no era así la cosa. Por eso Pablo dice, mas el que ignore sigue ignorando, porque los que estoy escribiendo son mandamientos del Señor. O sea, no me lo saqué de la manga de la camisa. Fue algo que realmente Dios me dio para que yo se lo diera a ustedes. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. Ahora, ¿por qué realmente Pablo quiere callar a las mujeres ahí en Corintios? Aparte de que este era un mandamiento plural, o sea, en todas las iglesias, en todos los tiempos, en todas las épocas, también había un desorden cuando leemos el contexto de este párrafo del 33 al 38. Está hablando de los dones espirituales Pablo, y resulta que ahí en Corintio había un solo desorden. Mientras el hombre se ponía a predicar, a profetizar, que la palabra profetizar significa predicar, y mientras que las mujeres miraban a una levantarse a hablar en lenguas, muchas de ellas también como que se emocionaban y entraban en polémica que al final no se entendía realmente qué era lo que se decía. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el mayor de todos Jesús es la profecía. O sea, la profecía traducidamente quiere decir la predicación para edificación a la iglesia. Y resalta una y otra vez el punto del amor. ¿De qué me sirve a mí tener dones? ¿De qué me sirve a mí saber hablar en lenguas? La palabra lengua traducida es idiomas o lenguaje. Por eso Pablo también aclara ese versículo. Y había un solo desorden. Por eso es de que Pablo se da cuenta del desorden que hay ahí también, que las mujeres se paraban a hablar en lenguas, mientras el hombre profetizaba. No había un solo orden, no se edificaba la iglesia así. Por eso es de que el apóstol Pablo dice en el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Quiere decir que ahí en Corintios estaban quebrantando este mandamiento, estaban violando este mandamiento de estar hablando en las congregaciones, algo que ya el apóstol Pablo ya se los había proclamado anteriormente. Y como dice el versículo 33,
Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, otra vez entramos al punto que el apóstol Pablo no solamente se está refiriendo a Corintios, a la iglesia en Corintios, sino que a todas las iglesias. La teología de Pablo en Corintios no era una diferente a la cual él enseñaba en Tesalónica, a la cual él enseñaba en Creta, la cual él enseñaba en Éfeso. Era la misma teología. Ese mandamiento estaba en todas las iglesias. Ahora, muy bien, ve usted qué significa la palabra indecoroso, ya que Pablo dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra indecoroso viene de la raíz griega que significa akatailos, que significa desgracia o vergüenza. Una desgracia pues es similar a una persona que anda sin ropa, desnuda en la calle. A esta persona se siente con vergüenza, le da miedo que la miren. Por ejemplo, pregúntete a ti si te gustaría que te vieran sin ropa y ya estando así grande. Obviamente es algo vergonzoso. Y vea usted que esto tiene una similitud a lo que Adán y Eva pues pasaron en el huerto. Cuando ellos pecaron, dice la palabra del Señor que se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los llamó: ¿dónde estás tú? Una manera como para hacer conciencia, que ellos recapacitaran y reconocieran lo que habían hecho, pero se empezaron a tirar culpas unos con otros y nunca reconocieron su pecado, sino que se culpaban unos con otros. Entonces es claro y más que evidente que cuando se refiere a la palabra indecoroso, se está refiriendo de que es una gran vergüenza para una mujer que predique en la congregación, o también es una desgracia que la mujer se autonombre pastora o diácona en la iglesia del Señor. Así que, mi hermano, cuando el apóstol Pablo habla en el versículo 33 diciendo Dios no es un Dios de paz, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, es claro y afirmativo de que la palabra indecoroso se refiere a que la mujer no debe predicar en las congregaciones. Así que, mi hermano, surge esta pregunta: ¿por qué esto es un mandamiento tan difícil para las mujeres, o es un asunto tan difícil para mujeres? En primer lugar, entendamos la raíz del problema ya en Génesis. Es difícil porque por naturaleza la mujer siempre quiso tener el liderazgo, pero Dios se lo dio al hombre. Es que nosotros podemos darnos cuenta cuando miramos que las consecuencias, primero Dios se la dio a la serpiente y luego a la mujer y por último a Adán. Entonces esto va como quien dice en un orden. Y dice el versículo 14 del capítulo 3 en Génesis: y Jehová Dios llamó a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente, y entre tu simiente, la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. Ahora ya pasó el castigo, la consecuencia al hombre. Ahora va al de la serpiente, y ahora va en el versículo 16 el castigo a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz y tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando la palabra aquí se está refiriendo con dolores de tus preñeces darás a tus hijos, por naturaleza entendemos de que la raíz de la cual Dios está hablando aquí a la mujer ha sido esa siempre, y es evidente. ¿A qué mujer no le duele cuando está pariendo o está teniendo o dando luz un hijo? Son dolores fuertes, son dolores que ellas han experimentado, y a la luz de la Biblia esto lo podemos comprobar y es más que evidente. No se puede desligar este pasaje. Y cuando dice y tu deseo será para tu marido, no se está refiriendo a un deseo realmente amoroso o romántico, se está refiriendo a un deseo de querer gobernar.
para tu marido, y dice acá, y él se enseñoreará de ti. Enseñorear es gobernar, significaba que ella va a ser gobernado por su marido. Y ve usted que cuando habla de deseo, no se está refiriendo, como le digo yo, a un deseo amoroso o romántico, se está refiriendo a un deseo de gobernar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 7 es el mismo deseo. Cuando Dios le dijo a Caín, después de haber matado a su hermano, entonces Jehová dijo a Caín, porque te has enseñado y por qué tu semblante ha decaído. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le estaba queriendo dar a entender Dios a Caín? Bueno, que el pecado estaba a la puerta, que el pecado iba a querer tomar control propio de Caín, pero que él iba a señorear, iba a gobernar el deseo. O sea que Dios le está diciendo de que él va a tener dominio propio de su deseo, pero que el deseo, o sea, el pecado va a estar a la puerta para querer gobernarlo. Miren, entonces de este deseo es que está hablando realmente acá en Génesis capítulo 3, versículo 16. Cuando dice, y tu deseo será para tu marido, significaba de que el deseo por la mujer de gobernar al hombre iba a ser mucho, porque es algo verífico. Pero Dios le dijo, no, Adán, tú serás quien va a gobernar. Al hombre se le atribuyó ese oficio. Por eso dice, y él se enseñoreará de ti. O sea que por naturaleza nosotros podemos ver hoy en día que hay una gran polémica, confusión en los hogares, que cuando las madres pues tienen a sus hijos, los hijos son más apegados a su madre, y llega un momento donde, como el papá no pasa en casa, pero la mamá gobierna a sus hijos, llega un momento donde ella quiere tenerse potestad o tener la cabeza o el mando en el hogar, porque sus hijos son más apegados a ella, y llega al extremo de que también quiere sobrepasarse con su esposo. Y hay una gran polémica por eso, una confusión, porque el esposo cree ser la cabeza él, y la mujer cree también ser la cabeza ella del hogar. Todo porque ella se siente cabeza cuando gobierna y manda a sus hijos. Ahora, muy bien, nosotros comprendemos esto. Hay una polémica, pero a la luz de la escritura, Dios dijo, él se va a enseñorear de ti. O sea que aunque la mujer quiera gobernar al hombre, aunque la mujer quiera gobernar a su marido, no podrá, porque el deseo de ella va a estar siendo gobernado por el hombre. Aunque ella quiera gobernar o ser cabeza, el hombre va a tener que gobernar. Entonces, ¿por qué las mujeres quieren gobernar? Bueno, sencillamente porque están bajo una maldición. Esa es la respuesta. La maldición que Dios le echó a Eva fue esa. Él se va a enseñorear de ti. La mujer va a querer, pero se va a tener que sujetar al marido. Por eso es que nosotros vemos hoy en día, hasta en lo social, hay abogadas dando conferencia, presidentas dando conferencia, problemas en los hogares, mujeres que gobiernan, y lo mismo, hermanos, pues lamentablemente se está infiltrando en la iglesia. Es algo que se está quebrantando a la luz de la escritura. Y cuando vemos allá, pues en Tito capítulo 2 del 3 al 5, el mismo apóstol Pablo, haciendo referencia y alusión a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 en adelante, el apóstol Pablo también habla acerca de este tema. En el versículo 3 al 5 dice Tito 2, 3 al 5, las mujeres ancianas asimismo sean reverentes en soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos, o sea, no a contradecirlos, y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, de casa, buenas, sujetas a su marido. O sea que el oficio y el papel de la mujer es tratar de hacer entender a sus hijas que estén sujetas a su marido y que lo amen, para que la palabra de Dios dice no sea ¿qué?
blasfemada. Eso es el oficio, o sea que el deber de toda mujer, de toda madre, es enseñar. Pero hoy en día yo miro pues que dice la mamá le enseña más bien a la hija a decirle que no se deje mandar por cualquier hombre, porque son machistas y esto y lo otro. Pero debemos de entender, hermanos, de que tienen razón, hay mucho machismo hoy en día, los hombres se aprovechan de eso, pero cuando vamos al orden divino, hay algo que nosotros debemos de obedecer, es la sujeción. Y aquí Dios no pone ninguna condición, ni el apóstol Pablo, haciendo alusión también a 1 Corintios capítulo 14, del 33 al 38, sino que dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, muy bien, el orden, hermanos, de Dios pues está de la siguiente manera, el orden jerárquico. Es claro, hermanos, que el liderazgo pues Dios no se lo dio a Eva, sino que a Adán, y la ayuda idónea pues fue Eva. Veamos 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al 14. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio propio, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Entonces, mire que el apóstol Pablo, haciendo alusión al mismo tema de lo que está tratando allá en 1 Corintios capítulo 14, el 33 en adelante, aquí también Pablo se tiene que ir al trasfondo del asunto histórico para que la iglesia allí en Éfeso pueda comprender realmente cuál es el orden jerárquico. Y el orden jerárquico fue que dice que Dios primero formó a Adán, o sea, a Adán le dio liderazgo. Adán tenía el liderazgo, estaba a cargo de todas las bestias de los campos. Pero luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le hizo una ayuda idónea. Pero Dios ni una vez le quitó el liderazgo a Adán, sino que dijo, le haré una ayuda. O sea, le hizo una ayuda idónea a Eva, una compañía, pero nunca mencionó a Eva con un liderazgo como el que le había dado a Adán. Entonces, miremos usted realmente el orden jerárquico. Primero fue Adán, después Eva, y la que fue engañada fue Eva, no fue Adán, dice. Ahora, vea usted el orden jerárquico bíblicamente. Primero está Dios Padre, luego está Cristo, luego está el esposo, después de Cristo está la iglesia, después el esposo, después la esposa, después los hijos, y los hijos son encargados pues de obedecer a sus padres, y la esposa es encargada de enseñar a sus hijos, y el esposo es encargado de cuidar, proteger a su familia y proveerle lo necesario, y el esposo tiene que estar sujeto a Cristo. Así es el orden jerárquico, porque ya 1 Timoteo 2, 11, 14 lo enseña de una manera, que pues quien está a cargo del liderazgo y quien estuvo fue el hombre desde el principio. O sea que el apóstol Pablo, cuando está hablando allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido dar. Si quieren aprender algo ustedes, pues pregunten a sus maridos en sus casas. Ahora ve usted, hay algo de lógica también. El orden de Dios es hombre y luego mujer. También podemos entender acá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Encontramos en la iglesia en el primer siglo, cuando se fundó a los principios de los tiempos del establecimiento de la iglesia. En esos capítulos 6 está la elección de los diáconos. Cuando dice el versículo 1 al 6, dicen aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran detraídas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrado a la respuesta de toda la multitud, y eligieron a quien, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora ve usted, ahí en ningún momento dice que cuando se necesitaba elegir varones piadosos llenos del Espíritu Santo, eligieron solo varones, no eligieron ningún sexo femenino, sino que solo varones, o sea que diáconos, servidores, solo varones. Aquí no eligen mujeres. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen estar a cargo del ministerio, de la predicación del Evangelio. Y eso es una clara afirmación. Ve usted. Y estos eran servidores de Jerusalén. Jerusalén. Ahora muy bien. Concluimos, amados hermanos, que en 1 Corintios 14, del 36 al 38, está la conclusión de Pablo, de lo que está tratando en el capítulo 14, del 33 en adelante y en el 34. Pues las mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido orar, sino que estén sujetas como la ley lo dice, porque es indecoroso. O sea, Pablo también viene a concluir ya en el 36 y el 37. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo responde de la siguiente manera. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está. Quiere decir que si amigo, usted invalida realmente el mandamiento de Dios, o sea que también está tratando de hacer blasfema la palabra de Dios. Si usted se autonombra pastora, si usted se autonombra líder o profeta, como sea, y está predicando en una congregación, entonces usted está blasfemando la palabra del Señor, porque el 38 dice, mas el que ignore, entonces eso es ignorancia, pero ahí se está haciendo blasfema la palabra del Señor. Tito capítulo 2 versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que mi hermana, amiga o amigo que me escucha, el apóstol Pablo da en conclusión en el versículo 37 y 38 que son mandamientos del Señor. Así que mi hermano, aquí está la respuesta. ¿Por qué las mujeres deben callar en las congregaciones? Bueno, porque es un mandamiento del Señor. ¿Y por qué? También Dios, en el principio de la iglesia del primer siglo, solo eligió sexo masculino, no femenino. Así que mi hermano, Dios te bendiga en esta linda tarde.